gente va y la regia enseña, tremolando está. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien vive por los siglos de los siglos. Vamos a leer en la Biblia la palabra escrita de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 46 al versículo 54. Dice así el libro de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Verso 54 y último: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tenemos aquí la sanidad que nuestro Señor Jesús realizó al hijo de un noble. Este pasaje bíblico nos enseña que la salvación es por medio de la fe en la palabra de Cristo, el Hijo de Dios. Esta porción nos relata que un oficial del rey tenía a su hijo gravemente enfermo. En el versículo 49 se nos dice que éste se presentó ante Cristo y le rogó que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y en el versículo 50, nuestro Señor Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Luego, en el versículo 51, notamos que cuando el cortesano del rey estaba por llegar a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva que su hijo vive. Estimados, este cortesano del rey vio la salvación de sanidad de su hijo porque creyó a la palabra de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17, dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es mi deseo que tú te acerques mediante la fe y creas a la palabra de Cristo Jesús, que es para la salvación y la vida eterna. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15 y versículo 16, Cristo dijo a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que el Señor les bendiga.